Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, ya le contaba en el resumen, pues todo esto que se da en las fusiones y adquisiciones, por ejemplo, la intención de Sergio Marchionne de adquirir, de fusionarse, pues no sé, adquirir o hacer una fusión entre iguales con General Motors, pero hemos visto en este año, por ejemplo, la de Anheuser-Busch, AB InBev, que está comprando a SAP Miller, o al menos en principio lo han acordado, en una operación de más de 100,000 millones de dólares. Vimos algunos intentos de Pfizer, y eso es lo que ha definido, y por eso está conmigo aquí en el estudio Guillermo Holguín, que es socio líder de fusiones y adquisiciones para la industria de consumo global en Deloitte. Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Oye, pues tienes una cifra impresionante, 2.9 trillones de dólares que van en los primeros 3 trimestres del año en cuanto a fusiones y adquisiciones, que si lo decimos, porque en términos anglosajones dicen trillions, nosotros decimos billones, ¿no? Que sería casi 2 veces el PIB de nuestro país. ¿Qué es lo que ha detonado esta actividad de fusiones y adquisiciones? Efectivamente, Rodrigo, lo que estamos viendo durante 2015 es el fenómeno que estamos viendo es el nivel de fusiones y adquisiciones más alto después de la crisis de 2009. Si comparamos las cifras de los primeros 9 meses de 2015 con los primeros 9 meses del 2008, que fue antes de la crisis, encontramos que el nivel de fusiones y adquisiciones es mayor en un 47%. Si comparamos esta misma cifra con el año anterior, que es 2014, encontramos que es superior en un 21%. Otro fenómeno que estamos identificando es que está habiendo un número menor de transacciones, pero el monto es mayor. Y como ejemplo, yo creo que tú lo acabas de mencionar, la transacción de AB InBev por 106 billones de dólares, pues ciertamente te deja ver el tamaño de transacciones que estamos viendo. Otra megatransacción que se anunció también hace algunos meses fue la de Kraft con Heinz, que es de 56 billones de dólares. Entonces, en esencia, pues estamos viendo un volumen interesante de transacciones, pues como no veíamos ya hace muchos años. Sí, para darnos una idea, por ejemplo, esta de AB InBev, pues sería 5 veces lo que se gastó en su momento para comprar a Grupo Modelo, ¿no? Que fue de 20 y tantos, 21,000 millones de dólares, más o menos. Es decir, imagínense que compra 5 grupos Modelo, es impresionante. Ahora, ¿esto qué nos dice? ¿Qué, digamos, quiere decir que la economía ya se recuperó? Evidentemente, menos transacciones, pues implica que cada vez se va consolidando más ciertos sectores, y por eso es que se dan operaciones mucho más voluminosas. Yo creo que para llegar al tema de qué es lo que nos está diciendo, a lo mejor primero, si me permiten, me gustaría mencionarte lo que está pasando en la región, porque para entender lo que pasa a nivel global, tenemos que diseminarlo y entender qué pasa en cada una de las regiones. En Latinoamérica, las fusiones y adquisiciones representaron el 1.5% por los primeros 9 meses de 2015, lo cual ciertamente pues, es un monto pequeño comparado con lo que ves a nivel global, y de las cuales el 50% está en Brasil. Sin embargo, si lo comparamos con el año anterior, hay una disminución de un 57%. Lo cual se explica simplemente pues, porque Brasil está viviendo una recesión, o hay un tema económico con el país, entonces automáticamente lo que le pase a Brasil le afecta de gran manera al continente. Sin embargo, en México, pues México está representando el 25% más o menos. Ahora, todo esto, ¿cómo se conecta entre sí? Pues la realidad es que de lo que te está hablando es que existe una mayor confianza en el consumo. Estamos viendo tasas de interés menores a las que veíamos hace algunos años, y la realidad es que estamos viendo región por región. Por ejemplo, vemos Asia, pues Asia hasta hace algunos años era un mercado muy atractivo para los inversionistas, pero ahora con la desaceleración en China y algunos otros países del BRIC, pues la realidad es que los ojos empiezan a voltear a otros sectores como Latinoamérica. De tal forma que suceden varios factores, son temas macroeconómicos, temas de que los inversionistas, hay liquidez en el mercado y los inversionistas están buscando dónde colocar sus inversiones, y pues simplemente pues son los países del BRIC o voltean a países como México. Ahora, en términos de la región, ¿qué es lo que está pasando con México? Porque vemos muchas empresas mexicanas, ahí está el caso de Alsea, que compra en España, Cinépolis, que compra en España, es decir, no solo es que sean fusiones desde afuera hacia adentro, sino también de empresas mexicanas que están comprando afuera. ¿Esto cómo queda retratado en los datos que vemos en estos 3 primeros trimestres?
El tema que acabas de mencionar es bien interesante porque no se daba hace algunos años y el fenómeno que estamos viendo yo creo que de unos 2 o 3 años para acá es ciertamente lo que mencionas, empresas mexicanas comprando en el extranjero. Lo que pasa es que simplemente su capacidad de crecimiento en el país ya es limitada por temas de competencia principalmente y porque ya hay mucha consolidación en los sectores. Entonces, pues vemos compañías como las que acabas de mencionar, pero también vemos compañías como por ejemplo FEMSA, que ciertamente está buscando expandir sus territorios a Sudamérica, o vemos transacciones como las de Sigma, que también compró en España. Entonces, son compañías, son corporativos muy fuertes mexicanos que simplemente ven la oportunidad en algunos países y compran, y es la forma en que pueden Sí, seguir por ejemplo, creciendo. Mexiquem, ¿no? Que tiene como forma ya de trabajo desde hace muchos años comprar en la primera mitad del año y consolidar en la segunda, y así va comprando y ya es uno de los jugadores relevantes en el tema del flúor y de otros asuntos, por mencionar algunas, pero como dices, pues compañías mexicanas, Bimbo, ¿no? Es otra Bimbo de las que compró se Canadá mantiene muy Bread el activa. año pasado por $2 billones y creo que recientemente anunció otra compra pequeña en Canadá. Entonces son compañías que continuamente están buscando cómo seguir creciendo. Ahora, ¿qué pasará o cómo se relaciona, Guillermo, desde el punto de vista de los efectos de tipo de cambio? Ahora que platicaba de los resultados trimestrales, pues hay efectos negativos de tipo de cambio, pero lo mismo que hemos visto muchas empresas mexicanas comprando en España porque hay oportunidades interesantes cuando un país entra en crisis. Luego eso, sabes que eventualmente va a crecer, puedes comprar cosas relativamente baratas y con el tipo de cambio como está, pues supongo que también habrá movimientos en ese sentido, ¿no? Porque se generan oportunidades interesantes. Sí, es bien interesante lo que acabas de mencionar. Precisamente estábamos identificando, por ejemplo, Europa, España hace algunos años con todo el tema económico que sufrió, pues ciertamente vimos muchas compañías comprando en España. De hecho, el año pasado, entre 2014 y 2013, el país que más invirtió en España fue México. Ahora, ¿qué está pasando con la apreciación del dólar? Pues ciertamente las compañías norteamericanas se convierten nuevamente en potencia y empiezan a buscar dónde invertir. De hecho, desde el frente que atendemos en fusiones y adquisiciones, históricamente ya no habíamos visto tanto inversionista norteamericano invirtiendo en México, y de algunos meses para acá lo estamos viendo regresar con mucha fuerza. Por otro lado, lo que estamos viendo en Brasil, por ejemplo, con la depreciación del real, la realidad es que hubiéramos pensado que iba a disminuir el flujo de transacciones, pero inclusive está incrementando. Sí, y otro asunto relevante, por ejemplo, que seguramente se refleja, pues es las reformas, ¿no? En el caso específico de México, porque la de telecomunicaciones ha permitido que llegue un gran jugador que ha comprado a Nextelia y Usacell, que es AT&T. Y que pues, también juegan un papel importante en términos de cómo se va planteando los países con respecto al mundo, y que algo nos dice también de las oportunidades y el potencial que pueden observar en un país como el nuestro, sobre todo porque tenemos acuerdos de libre comercio con 45 países, y eso pues nos habla de una economía muy abierta en donde se vuelve atractivo, digamos, no solo el mercado doméstico, pero también la capacidad que tiene para entrar a regiones como es la norteamericana, que es en donde estamos más concentrados, pero otras conforme se van abriendo estos acuerdos, ¿no? Sí, no, efectivamente, como tú lo mencionaste, México es uno de los países que más tiene tratados para comerciar con el mundo. Y ciertamente las reformas que se han llevado a cabo en el país, y a eso me refería cuando mencioné anteriormente que México está en una situación interesante, porque con la desaceleración de algunos países del BRIC, con la recesión de otros y con las reformas que se han llevado a cabo en el país, la realidad es que México sigue siendo muy interesante para invertir, y día a día estamos viendo nuevos jugadores, tanto compradores estratégicos como les llamamos, o fondos de capital privado, que están estableciendo oficinas en nuestro país y que están aquí para hacer negocios. Ahora, ¿qué nos dice con respecto a las valuaciones? También es un tema importante porque vemos, por ejemplo, la de SAP Miller, 106 mil millones de dólares. Hemos visto otras valuaciones, la que pretendía Pfizer, ¿no? Con respecto a la británica. En fin, son varias, pero ¿qué decir de las valuaciones? ¿Estamos con valuaciones muy altas, valuaciones correctas, o cada caso y cada adquisición pues es un análisis específico? Yo creo que es lo segundo. Yo creo que cada zona, cada transacción, cada sector es un análisis específico. Si bien es cierto que de repente estos montos son muy altos, pero la realidad es que hay que entender la situación específica de cada empresa y de cada región y entender la estrategia. Por ejemplo, yo te puedo comentar que la transacción de SAP Miller, sin tener el detalle, lo que suena es que simplemente para ellos resulta complicado seguir creciendo, y la única forma de seguirlo haciendo es pagando un premium en el mercado.
Sí, por acceso a África, ¿no? Que en donde no tienen presencia. Pero también, y eso es otro aspecto de esto que aquí describes y que resulta muy interesante, que son pues el tema regulatorio, porque veremos que en el caso específico de SAP Miller, pues tendrán que hacer algo en Estados Unidos, tendrán que hacer algo en China, porque los órganos antimonopolios pues no necesariamente están contentos. O incluso aquí en México, ahora que recientemente Soriana compró a Comercial y que la Comisión Federal de Competencia Económica le inclina, le determina, tienes que, digamos, desconcentrarse en 27 mercados para poder concretar. Que eso es otro aspecto importante de lo que estamos observando, ¿no? Sí, no, y efectivamente, y ciertamente ese tipo de temas de competencia pues, genera más transacciones, porque hay otros jugadores que ciertamente van a adquirir activos que se van a poner a la venta. Digo, en el caso de, creo que mencionaste Soriana, que efectivamente tiene que poner a la venta, creo que 40 locales, por ahí estaba sonando, o el tema de Cemex, que también todos sabemos que está desinvirtiendo activos, y el tema de AB InBev, que ciertamente, eventualmente pudiera llegar a la autoridad y pedirle también que haga ciertas desinversiones para evitar el tema monopolio. Bueno, ahorita me hiciste acordar la de la Farge Holcim, que es gigante y que tendrá que vender algunas cosas en zonas de Europa, etcétera, y la otra gigante que es General Electric, que compra Alstom, ¿no? Con mucha reticencia de parte del gobierno francés, pero finalmente pues una operación también realmente gigante y al mismo tiempo vendiendo activos financieros que superan por creo que 200 mil millones de dólares, una cosa realmente extraordinaria. Ahora, ¿esto qué nos dice, ya llegando al tema, qué nos dice, digamos, del escenario económico y qué quiere decir que se estén dando tantas fusiones y adquisiciones? Mira, quiere decir que ciertamente hay confianza, hay liquidez en el mercado y al mismo tiempo hay incertidumbre. Entonces, la realidad es que los mercados lo que te están diciendo es que, pues, que todas las empresas tienen confianza más en una zona que en otra, pero al final de cuentas la realidad es que está ahí, la recuperación está ahí. Pero tanto así que este es el año el año que estamos viendo el mayor volumen de ese tipo de transacciones después de la crisis de 2009. Y que es interesante cómo todo se relaciona, porque al final la decisión de la Reserva Federal, que mantiene las tasas de interés abajo, quiere decir que hay mucha liquidez y por lo tanto, pues también apurarle antes de que empiecen a subir las tasas. Y si tú buscas financiamiento colocando papeles o incluso con los bancos, pues entonces te apuras en 2015 para que todavía tengas tasas preferentes, ¿no? Digo, esa es una forma de verlo. Otra, de repente alguien empieza a asociar lo que está pasando con la crisis de 2009, porque dicen, no, si 2007, 2008 fueron los años más altos, no vaya a venir una... Pero simplemente son especulaciones. Guillermo, un gusto y muy interesante lo que nos cuentas. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.